ya pues el cierre de la feria, domingo, listos para mañana empezar otra vez. Y bueno, justo ahorita con Juan Miguel le decía, ¿cuántos libros llevas ya con nosotros? Digo, 7. Me dice, no, me estás loca, 11. Nuestro autor más prolífico, muchacho, Juan Miguel Zunegui. Y esta tarde viene para hablarnos no solo de 2 libros, sino de 3. Tenemos Macio Sare, nuestro extraño enemigo, su novela sobre la Revolución Rusa, y uno que está recién desempacado, que es Paz en la Guerra de los Sexos. Así que, bueno, ya saben cómo es Juan Miguel, que no necesita más presentación más que hable de sus títulos, que es un gran orador, que la vamos a pasar bien, que compremos su libro, que nos lo firme y que disfruten esta presentación. Así que gracias por estar aquí, Juan Miguel. Un placer, como siempre, tenerte aquí al lado. Bueno, como siempre, tomaré esto. Gracias, gracias. Gracias por el aplauso espontáneo y por los demás. No, bueno, pues siempre un gusto. Mira, aquí sí me puedo recargar. Es que luego me pasa que me echo para adelante, me recargo y casi me mato. Bueno, ya estamos. Pues sí, es que justo ahorita platicábamos que me siento un poco desfasado porque yo ya casi ni me acordaba de estos 2 libros, pero bueno, son los que me toca presentar en teoría. Bueno, Maciosare salió en mayo del año pasado. Lo que es que, bueno, el tema de que las ferias sean solamente una vez al mes, digo una vez al año, perdón, ojalá fueran una vez al mes, es lo que yo necesito. que son una vez al año, cuando uno publica 2 libros al año y por ahí a veces más, pues no da tiempo. En fin, entonces Maciosare, nuestro extraño enemigo, que es el que salió en mayo del año pasado, Traición y Revolución, una novela sobre la Revolución Soviética que salió precisamente en octubre del año pasado, cuando se cumplieron 100 años de la Revolución Soviética, que luego me di cuenta que aparentemente fui el único güey al que le importó ese aniversario. O sea, yo estaba feliz, no, pues que 100 años de la Revolución Soviética es todo un acontecimiento. Pero claro, con Vladimir Putin gobernando Rusia, pues no le podían hacer mucha fiesta a aquello. De hecho, en alguna ocasión lo escuché en una conferencia que decía, bueno, no, en una entrevista o algo así, porque obviamente le preguntaron sobre los 100 años de la Revolución Soviética y Vladimir Putin dijo, muy a su estilo, que no le interesaba hacer una fiesta en la que el pueblo saliera a las calles a conmemorar la ocasión en la que el pueblo tiró a un tirano. Y pues bueno, si eres Vladimir Putin tiene muchísimo sentido que no quieras conmemorar esas cosas. Sin embargo, bueno, la Revolución Soviética, estoy convencido que es el evento más importante del siglo XX, es el que marcó toda la historia del siglo XX. Pero bueno, empiezo un poquito con Maciosare. Bueno, porque además, evidentemente, pues también les voy a hablar. Paz en la Guerra de los Sexos, déjenme decirles que oficialmente todavía no sale a la venta. Bueno, no, aquí está en la feria y porque hubo que movernos mucho en la editorial, porque esto oficialmente sale a finales de este mes. Pero como ya había salido de la imprenta, dijimos, oigan, o sea, hay que llevarnos aunque sea una cajita, ¿no? Porque si no, imagínense, tendría que venir al año que entra a platicarles de esto, ya ni me voy a acordar. Y bueno, y también les voy a contar porque mientras hay que presentar en teoría estos 2 y este está a punto de salir en 2 semanas, pues yo ya estoy escribiendo el que va a salir en septiembre. Entonces, en fin, hay mucho de qué platicar. Entonces, pues vamos a tratar de ir en orden cronológico. Hay muchas razones por las que no quiero hablar de Maciosare. Pues la primera es porque es nuestro extraño enemigo y pues, ¿quién quiere hablar de ese güey? Eh, no, es muy triste, ahora que estamos en elecciones o sí, en época de campaña electoral, me parece tristísimo darme cuenta que lo que escribí en Maciosare es más vigente que nunca. Es decir, si no vas a votar por el cabrón por el que yo voy a votar, eres un pendejo, estás mal, eres un vendido, sin importar por cuál vayas, porque además me encanta cuando tenemos 4 delincuentes aspirando a gobernarnos y resulta que votar por uno o votar por otro te hace mejor o peor mexicano cuando es diferentes tipos de delincuentes con diferentes tipos de delitos, pero vaya, 4 maleantes aspirando a gobernar el país, ¿no? Pero pues ya sabes, si bueno, ya se sabe la historia perfectamente, ¿no? Si no estás de acuerdo con, ya saben quién, como se dice ahora, me encanta cómo movemos las cosas en el tiempo electoral. O sea, ese güey lleva 17 años en campaña y ya nadie puede decir AMLO ni López Obrador, hay que decir, ya sabes quién. Pero bueno, con eso de que ahora tenemos precampañas, campañas, poscampañas, pues bueno. Pues nada, si no vas a votar por él, eres un vendido de la mafia del poder. Si te parece que Mid es una persona bien preparada, entonces eres un maldito tecnócrata nazi. Si te gusta Ricardo Anaya, bueno, sí tienes algunos problemas, pero ni hablar, ¿no? Y con la paradoja maravillosa de que la esposa del enemigo declarado del peje es la que puede hacer que gane el peje.
porque es la que le puede arrebatar el medio milloncito de votos a otros. Tenemos un desastre. Pero lo verdaderamente terrible es darnos cuenta de que aquí se hace evidente esta situación en la que todos somos enemigos de todos, en la que de pronto tenemos esta terrible idea de que el que no piensa como tú necesariamente está mal y equivocado. La verdad es que nadie que pretenda votar por López Obrador está mal, y nadie que pretenda votar por el PRI, y nadie que pretenda votar por el PAN. De Margarita luego hablamos, pero es decir, me refiero a que ninguno está mal porque claro, pues desde la experiencia del mundo que tiene cada quien, pues por algo sabrán por quién van a votar, ¿no? De pronto, pues a mí me encanta, con López se puede hacer pues, análisis hermosos porque, pues bueno, es curioso, luego está la gente que dice que lleva 17 años sin trabajar. Yo digo que lleva 17 años trabajando muy duro. Y claro, a mí me hace sentido que cualquier joven de 20 a 25 años quiera votar por él. Es que no me hace sentido otra cosa, ¿no? Oye, pero es que no saben que en la década de los 90, pues no, estaban naciendo en la década de los 90, ¿no? Si tú te enfrentas a una realidad en la que vivimos en un país donde los que nos gobiernan son unos delincuentes, no solamente consumados, sino que ahora declarados, ¿no? No es como antes que te robo, pero me hago güey. Ahora es el te robo y si me reclamas te digo sí, ¿y qué vas a hacer? ¿No? Entonces, bueno, claro que y no hay trabajo, y si hay trabajo te lo pagan en una miseria, pues claro que en esa situación cuando llega alguien y te dice, yo voy a hacer que todos tengan trabajo y les vaya bien, bueno, pues está el que te dice, no, yo voy a continuar la política económica que tenemos, y dice, híjole, no hay que ser un genio económico para saber que la política económica está bastante mal, ¿no? Pero bueno, justo el tema es no hablar de elecciones ni de política, nada más fue muy triste para mí evidenciar que no superamos esa etapa en la que si no estamos de acuerdo somos enemigos, si pensamos cosas diferentes somos enemigos. A nadie se le ocurre pensar, mira, tal vez fulano quiere votar por quien va a votar porque está convencido. Tal vez nadie lo compró, tal vez no se le vendió al sistema, tal vez solo está convencido, ¿no? Y lo más importante, imagínense que dialogáramos en lugar de agarrarnos a madrazos físicos y verbales, ¿no? Es decir, el tema de, a ver, tú cuéntame por qué vas a votar por el que vas a votar, ¿no? Y yo me callo y te escucho. Y luego yo te cuento por qué voy a votar yo por el que voy a votar y tú te callas y me escuchas. Y en una de esas, cada uno logra comprender al otro. Ni siquiera se trata de que alguien que convenza al otro. A lo mejor después de ese diálogo, cada quien sigue teniendo al mismo candidato para votar. Pero por lo menos dices, ok, ya entendí qué traes en la mente, ya entendí por qué piensas votar. En México ni siquiera somos capaces de eso, ¿no? Pero bueno, entonces en Maciosare, pues básicamente es un análisis histórico, sobre todo de la psicología del mexicano, y para mí de la parte más importante. Yo estoy convencido, y no me canso de repetirlo, que el problema de México somos los mexicanos. Eso también cuesta mucho trabajo, la mayor parte de la gente no lo asume. Seguimos con el mito con el que empiezo el libro, el mito del pueblo bueno. Esta idea de, no, es que los mexicanos somos a toda madre. Los mexicanos somos bien buena onda, somos pobres pero honrados, somos lindos, somos honestos, somos lo máximo. Pero tenemos un gobierno muy malo, muy pinche y de gente muy desgraciada. Y dices, bueno, ¿y esos de dónde salieron? No los trajimos de Marte, no los trajimos de Suecia, ojalá los hubiéramos traído de Suecia, los sacamos del pueblo. Entonces, al final el planteamiento es todo aquello que no te gusta de la sociedad, de los políticos, del sistema, pues es resultado de lo que somos como pueblo. Y claro, el resultado, históricamente hablando, es muy importante entenderlo, de que México nunca se ha conformado como un pueblo. Yo cuando hablo de México hablo de 1821 para acá, que eso también es muy importante. La otra vez alguien trataba de discutir conmigo en Twitter de la pureza de raza de los aztecas, ¿no? Es decir, soy nazi azteca en lugar de nazi alemán, porque es lo mismo, básicamente. Aunque el racismo sea a tu favor, no dejas de ser racista. Pero bueno. En fin, el tema es que si hablamos de 1821 para acá, para mí hay una realidad contundente y es en México jamás se ha conformado un gobierno, un proyecto de nación. ¿Por qué? Porque nunca se ha consolidado un pueblo. Y claro, hay que entender por qué. Entonces nos vamos, tenemos 300 años más de historia, todo el virreinato, para entender, porque es lo mismo, en el virreinato esto ni siquiera era un país. O sea, esto era un sistema de explotación, básicamente. Era imposible que durante el virreinato se conformara un pueblo, porque ni siquiera era la intención.
O sea, es justo la idea de que muy poquitos sometan a todos los demás para hacerse millonarios. Ahora díganme qué ha cambiado en el siglo XXI. El proyecto de nación es básicamente el mismo. E incluso si nos fuéramos más para atrás de la conquista y el virreinato y nos fuéramos a los mexicas, para los que piensan que los mexicas eran México y fue nuestra etapa gloriosa, pues tampoco había un pueblo mexicano. Es decir, cuando tienes que someter a todos los demás, como a los tlaxcaltecas, por ejemplo, con guerras floridas, cuando tienes que hacerle guerra constante a los otros pueblos para obtener prisioneros y sacrificarlos, yo les aseguro que eso no fue derivado del consenso. O sea, finalmente, pero claro, insisto, ahí no había un país. O sea, la época de los mexicas y de ahí para atrás nunca hubo un país llamado México. Pero aún así, pues tampoco había pueblos unidos, evidentemente. Durante el virreinato es imposible que haya un pueblo unido porque, insisto, ni siquiera se busca. Es un sistema de dominación. Por mucho que oficialmente esto fuera un virreinato, es decir, en términos legales al mismo nivel que España, en la práctica, pues era una colonia, evidentemente. Curioso, en tiempos en que Manuel Tolsá terminó de hacer esta maravilla, que por cierto, poco a poco hay que ir metiendo comercial de todas las novelas. En mi novela Los cimientos del cielo, por si no la han leído, la saqué en 2013, cuando se cumplieron 200 años de la inauguración de la Catedral Metropolitana de México. Entonces es una novela que gira en torno a la construcción de la catedral, que se llevó todo el virreinato, de que Hernán Cortés puso la primera piedra en 1524 hasta que la inauguran en 1813, ¿no? Y bueno, les cuento del caballito y de este edificio y del de enfrente y todo lo demás. En aquella época, a finales del siglo XVIII, vivía aquí en Nueva España el hombre más rico del mundo. Se llamaba Pedro Romero de Terreros. Y era el hombre más rico del mundo porque era un propietario minero. Y era el hombre más rico del mundo pues porque vivía de explotar a sus mineros, básicamente, ¿no? En tiempos de la independencia, la de 1821, la de Iturbide, uno de los que apoyaba económicamente a Iturbide era el hombre más rico del mundo, Pedro Romero de Terreros III, el nieto de aquel, que también a Iturbide, además de Pedro Romero de Terreros y la Güera Rodríguez, lo apoyaba la Iglesia Católica y el Gran Inquisidor del Reino. Y cuando la Iglesia Católica y el Gran Inquisidor están detrás de una independencia, pues también hay que entender que esa independencia definitivamente no es liberal, es una independencia bastante conservadora. Creo que en México no hemos dejado de ser un país conservador, somos tan conservadores que hasta nuestra izquierda es conservadora. Es decir, los liberales mexicanos son liberales conservadores, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Hoy en día vive el hombre más rico del mundo aquí. O sea, hay cosas que no cambian. Ahora, que el hombre más rico del mundo vive en un territorio no es algo digno de orgullo, todo lo contrario. Solamente un país, una sociedad y una estructura basada en la desigualdad te permite que exista el hombre más rico del mundo, ¿no? Ahora, ¿por qué no hemos conformado un proyecto de nación? ¿Por qué no hemos formado un pueblo? ¿Y por qué no hemos formado un pueblo? Bueno, trata de convencer a Carlos Slim y al que lo enriquece por 3,500 pesos mensuales, de que son iguales. Es que no hay forma. O sea, el problema de México es ese. En todos los países hay diferencias económicas, porque en todos hay clases sociales. La diferencia está en que entre más logres acercar a todos al centro, pues más país tienes, más ciudadanía tienes, más pueblo tienes, y es más fácil que el rico y el pobre estén de acuerdo. Cuando Estados Unidos funcionaba, que todavía más o menos funcionaba hasta hace 30, 40 años, ¿no? El gringo promedio, la tradición en Estados Unidos es que admiran al rico. Lo admiran porque es como decir, este sí logró el sueño americano. Y claro, este sí lo logró y yo lo puedo lograr. En México no hay admiración al rico porque no se asume que exista un rico que lo sea derivado de su trabajo, que claro que los hay. Pero en términos generales estamos más acostumbrados al tranza, ¿no? Pero bueno, porque somos tranzas todos. Ojo, y dije somos, no dije son, para que no digan, ah. Mi punto es que todos tenemos que ver hacia adentro y ver qué tanto pecamos nosotros de todo aquello que siempre le criticamos a todos los demás, ¿no? Porque ahora resulta que Peña Nieto es el único mexicano que no lee, Peña Nieto es el único mexicano inculto, Peña Nieto es el único mexicano que hace trampa en su tesis. Todos los demás que tenemos un título terminamos una tesis. Bueno, y como yo tengo un doctorado, tengo que decir oficialmente que sí, evidentemente, ¿no? Es decir, el único mexicano malvado es Peña Nieto. Es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, entender que al final
todo aquello que no nos gusta del país es el resultado de lo que somos como sociedad. Algo estamos haciendo mal todos. Ahora, que la clase política tiene más responsabilidad, evidentemente, por el simple hecho de que aspiren a dirigir, se esperaría que dirigieran un poquito mejor. Está claro que hay que vigilar a la clase gobernante y está claro que hay que señalar y que hay que criticar y cuestionar, pero sin lavarnos las manos, sin el mito de es que nosotros somos buenos, pero nuestros gobernantes son unos desgraciados. Lo cual me lleva a la segunda cuestión que toco ahí en Maciosare, ¿no? El mito del pueblo unido, porque si todo está tan tremendo en el país, pues ahora ¿quién podrá ayudarnos, no? Y pues claro, el pueblo. Decía por ahí, ya saben quién, que solo el pueblo puede salvar al pueblo. Pero bueno, el pueblo unido jamás será vencido. Esa frase me encanta. Es una realidad contundente. El pueblo unido jamás será vencido. El problema es que esa realidad social, el pueblo unido, no se ha dado en este país nunca. Y hay que entender por qué. Es lo que trato de hacer en Maciosare. Entender por qué no somos un pueblo bueno, por qué no somos un pueblo unido. Como siempre, nuestros traumas principales en torno a la conquista, la independencia. Aquí me meto mucho más también con el tema de la revolución. De esas revoluciones que no cambian nada. Yo me he llevado muchas mentadas de madre por decir que la revolución no revolucionó nada, ¿no? Pero bueno, pues digo, nada más voltemos a ver el país. El país que tenemos hoy es resultado de la última revolución que tuvimos, del fracaso evidente de la última revolución que tuvimos. Ahora, antes de la revolución de 1910, hubo otras revoluciones, quizás la más importante, la revolución de Ayutla, cuando Benito Juárez, los liberales y Benito Juárez finalmente sacan a Santana. Pero pues tampoco cambió nada en el país. Bueno, con Benito Juárez cambió una cosa, fue el primer gobernante que logró que que estratos sociales de abajo subieran, eso es una realidad. Pero cuando los de abajo subieron y cuando llegaron arriba, resultaron ser tan hijos de la chingada como los que estaban arriba, que ese es el problema de todas las revoluciones, que me lleva directamente al tema, que voy a ir ahí campechaneando con traición y revolución. ¿Qué quiere un revolucionario? Tomar el poder. Eso es lo único que le importa, tomar el poder. El mismo revolucionario puede estar convencido de que no quiere el poder por el poder, sino de que lo quiere porque con el poder él sí va a lograr hacer cosas. Y tal vez está convencido. Pensemos en cualquier revolucionario, pensemos en Lenin y Stalin, pensemos en Mao, pensemos en cada generación revolucionaria de esta revolución, en Madero, en Carranza, en Villa y en Zapata, pensemos en Robespierre, en la Revolución Francesa. Tal vez cada uno de ellos estaba convencido de que traía un mejor proyecto. Sin embargo, es como tengo un mejor proyecto y los demás no lo entienden, entonces tengo que tomar el poder e imponerles este proyecto, aunque sea a madrazos, porque por eso todas las revoluciones son continuadas por una guerra civil, porque es ya tomé el poder y ahora necesito que todo el mundo crea mi ideología, que todo el mundo se sume a mi forma de pensar y el que no está mal. Y entonces pues sigues en la misma violencia de siempre. Sin ir más lejos, ¿no? La Revolución Francesa, frase célebre de uno de los grandes ilustrados, Denis Diderot, que decía, la humanidad solo será libre cuando el último rey sea colgado con las tripas del último sacerdote. Y dices, claro, y tú eres mejor que la Iglesia y la Inquisición a la que criticas, ¿no? Es decir, claro que hay una serie de abusos tremendos del antiguo régimen, esta mezcla de la monarquía con la Iglesia, que efectivamente la Inquisición era la fuerza de golpeo, donde si no estás de acuerdo te mueres. Pero bueno, entonces asumir que hay que matar a la realeza y a los curas y a los creyentes, pues perdón, pero es el mismo radicalismo hacia el otro lado, ¿no? O sea, en tiempos de dominio de la Iglesia, si no crees, te mato. Y en tiempos de los revolucionarios laicos, si crees, te mato. Tenemos un problema, ahora es muy importante entender, no es un problema de México, es un problema de la humanidad. Que en algunos lugares como en México se notan más que en otros, pero bueno, es importante entender, afortunadamente no es un problema exclusivamente de nosotros, es un problema humano. Y digo afortunadamente porque otros países y otros pueblos han superado etapas como la nuestra, no sus gobernantes, la superaron los pueblos. Y la única forma de superar una etapa como la que está viviendo México es que la supere el pueblo. Y lo primero es, pudiéramos hacer el maravilloso ejercicio en esta etapa de campañas y elecciones, de respetarnos todos a todos, sin importar por quién vayas a votar. Ya eso no, ni siquiera eso se nos da, que debería ser un componente fundamental en la democracia, ¿no?
Entonces, bueno, pues Maciosare va un poco todo ese tema, ¿no? El mito del pueblo unido, el mito del pueblo bueno, el síndrome de la conquista. Por ahí me meto mucho al tema petrolero. Hay una cantidad de basura en nuestro tema petrolero que para qué les cuento, ¿no? El mito sindical, porque también, bueno, los sindicatos son una gran idea en términos generales, si entendemos su origen en la Europa de la Revolución Industrial, donde, bueno, a ver, los trabajadores que estamos siendo oprimidos y abusados por el patrón, pues vamos a ponernos todos de acuerdo, porque, pues claro, el patrón se le puede poner flamenco a uno, pero si al patrón le decimos, ¿qué crees? Somos todos nosotros, si corres a uno, nos corres a todos, son una buena idea. El problema es cuando vemos cómo nacieron los sindicatos en México, ¿no? Donde el líder sindical y el patrón eran la misma persona, el presidente de la República. Es decir, cuando los sindicatos los crea el Estado, cuando los sindicatos los crea el partido que está en el poder, que por un lado expropio los medios de producción, ¿no? Expropio las empresas. Yo soy, por lo tanto, el patrón y al mismo tiempo hago los sindicatos. Entonces, si el líder sindical y el patrón son la misma persona, no hay que ser un genio para entender que aquí hay un esquema de manipulación, mucho más que la idea de que los trabajadores puedan exigir sus derechos, ¿no? Y así México, pues nos da para hablar horas y horas y horas y horas, pero como a México solo lo podemos cambiar los mexicanos, la verdad es que me voy a brincar aquí todo, pues todo lo que hablo de historia en Maciosare para llegar justo al final. No les voy a contar el final, porque ya saben que, bueno, opción 1 ya lo leyeron, opción 2, pues la idea es que lo compren. Pero muy importante, cuando oigo que gente dice lo que necesitamos es otra revolución, siempre digo que alguien que te dice que lo que un país necesita es otra revolución, es evidentemente alguien que no ha vivido una revolución. Tal vez estamos muy jodidos ahorita, pero créanme, nada te tiene más jodido que una revolución. Siempre pongo epígrafes en todos mis libros, esas frasecitas que van al principio. Y siempre se me cuela George Orwell, y en este caso, pues puse una contundente, dice George Orwell, lo importante, bueno, eso viene en Traición y Revolución, pero aplica igual, lo importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano. Y en una revolución, nadie se mantiene humano. Todo el mundo trata de mantenerse vivo, muchos no lo logran y prácticamente nadie se mantiene humano. La última revolución nos dio esto, otra revolución no nos va a dar nada mejor, a menos que hagamos la única revolución a la que le sacan todos los revolucionarios, la revolución interna. Porque también lo pongo por ahí, ya no me acuerdo en qué libro, ¿no? El revolucionario es aquel que quiere transformarlo a todo menos a sí mismo. Incluso si tú le sugieres al revolucionario, es que, oye, pero es que hay que ver que hay que transformar en ti, que hay que cambiar en ti. A mí una vez me tocó, no voy a decir nombres, dialogando con un colega autor que me dice, no, yo no tengo nada que cambiar, yo estoy bien. Y dices, bueno, ahí está el problema, cada mexicano asume eso, yo estoy bien, los demás están mal. No se trata de juzgar y señalar, se trata de que cada quien se analice y cada quien vea de qué pie cojea. Que cada quien, si tú te puedes ver hacia adentro y decir, neta soy inocente, bueno, pues padrísimo. O sea, si de verdad tú crees que ya eres absolutamente positivo para México, que ya solo construyes y propones, maravilloso, quizás sí. Pero el tema es que cada quien vea, a todos nos falta por ahí en algún punto. A México solamente lo podemos mejorar nosotros. El diagnóstico ya muy en términos generales de Maciosare es que el problema de México es que somos gandallas. Somos gandallas por una herencia histórica. Los aztecas eran gandallas, los mayas eran gandallas y los españoles eran muy gandallas. Y les viene también de herencia porque tuvieron 700 años a los árabes, que son muy gandallas también. O sea, bueno, y además tenemos toda la herencia latina, y si alguien era gandalla, fueron los romanos. Entonces, digamos que, pues sí traemos ahí una historia cultural de gandallismo tremendo, y con gandallismo nunca puedes formar un pueblo. Es decir, el egoísmo como principio no funciona. Por eso no funciona el capitalismo, por supuesto, porque el egoísmo como principio, la idea de si cada quien ve por sí mismo le va a ir bien a los demás, tampoco hay que ser un genio de la economía para saber que eso no es cierto, pero bueno. Entonces, hay una sola revolución. Si nuestro problema es que somos gandallas, pues hay que dejar de ser gandallas. ¿Cómo dejamos de ser gandallas? Algo que yo procuro decir en todos mis libros y por supuesto en todas mis pláticas, las teorías no sirven para nada. Punto. Necesitamos practicar las cosas en nuestra vida cotidiana. Es decir, todos nosotros salimos a la calle todos los días y todos los días la vida nos presenta un montón de oportunidades de ser gandallas.
un montón de oportunidades de ser cabrones, un montón de oportunidades, decía Octavio Paz, que para el mexicano la vida es una elección entre chingar y que te chinguen. Me encanta Octavio Paz porque entonces puedo hablar de la chingada sin que sea una grosería, porque estoy citando a un premio Nobel de literatura. Entonces, pero claro, o sea, es o chingar o que me chinguen. Y como a nadie le gusta que se lo chinguen, pues entonces lo que hay que hacer es chingar por adelantado, básicamente. Así somos, tristemente así somos, ¿no? Lo único que se puede hacer contra ese egoísmo recalcitrante, pues es un altruismo absoluto. Imagínense que todos los días saliéramos a la calle, es la propuesta final de Maciosare, tratando de hacer la única revolución, que es la revolución interna, la revolución de conciencia, la revolución altruista, salir a la calle con un solo pensamiento en la cabecita: primero los demás. Oye, pero ¿por qué primero? Bueno, primero los demás, porque si todo el mundo aplica eso, pues tú eres primero para todos los demás también. Ay, sí, pero ¿de qué sirve que yo lo haga si los demás no lo hacen? Entonces cuando los demás lo hagan, lo hago yo. El eterno pretexto del postergador. Yo voy a cambiar cuando cambien los demás. Y no o sea, yo voy a cambiar cuando cambie México. Y no entendemos, no, es que los demás y México va a cambiar cuando cambies tú. Ahora, y si no, es lo mejor que puedes hacer por el país de todas formas. Cambiar tú, de hecho es lo único que puedes hacer. Cambiar tú, transformarte a ti, ver todo ese gandallismo histórico dentro de ti y cambiar tú. Primero los demás implica entender una cosa: todos vivimos en México, y vivir en México tiene cosas muy lindas y muy hermosas, pero también es muy estresante. Digo, todo el mundo lo sabe. Vivir en México es estresante. Vivir en este estado de incertidumbre es estresante. Vivir en esta situación de violencia extrema, no solamente de los delincuentes organizados, los narcos y los políticos, perdón por las redundancias, sino también de las agresiones entre nosotros. Estamos muy mal. Y agredirnos los unos a los otros no nos va a ayudar a estar mejor. Tenemos que superar justo esa etapa, ¿no? Entonces, primero los demás implica acordarte de eso. Los demás también viven aquí en México, los demás también padecen México, los demás también se estresan aquí en México, los demás también tienen problemas aquí en México. Y luego quiten México, porque en realidad todos somos humanos, ¿no? Y es decir, los demás también sufren. Los demás también aspiran a ser felices. Su sufrimiento es igual de importante que el mío. Su búsqueda de la felicidad es igual de importante que mi búsqueda de la felicidad. Su prisa es igual de importante que mi prisa. Yo sé que todos sabemos que tenemos más prisa que los demás y nuestro compromiso es más importante que el de los demás, pero cada uno de los demás está pensando lo mismo. Entonces, agarrarnos a mentadas de madre con el claxon en las calles tampoco va a solucionar. A mí me encanta, ¿no? Estás 7 de la tarde en el centro, viernes de quincena. Es un hormiguero. Todas las calles están detenidas, todo el mundo está bloqueado y me encanta, ¿no? Ahí estás tú y te tocan el claxon y dices, claro, gracias por tocarme el claxon, si no avanzaba, porque no me tocabas el claxon, claro, no es que no haya para dónde pasar, es que no se me había ocurrido, gracias por tocar el claxon, ya entendí que hay que moverme. O que ya sabes, ¿no? Pues hay un huequito por ahí y 3 personas quieren llegar al mismo huequito y pues como tú eres un poquito más hábil, llegas primero. Alguien tenía que llegar primero. Te mientan la madre los demás y dices, bueno, si no te gusta el tráfico, pues múdate de ciudad. Si vives en la ciudad, ¿por qué no aprendemos a ser un poquito más amables, lindos y tolerantes todos con todos, ¿no? Entonces, bueno, primero los demás implica los demás son igual de importantes que yo. Su felicidad es igual de importante que la mía, su sufrimiento es igual de grave que el mío. Y si todos colaboramos, eso es lo único que nos va a convertir en un pueblo, colaborar. Y eso es prácticamente lo único que no hacemos. Es todo lo que tenemos que hacer, aprender a no a tolerarnos, a respetarnos. De hecho, hay un capítulo que habla sobre lo intolerante de la tolerancia, porque hasta el concepto mismo, te tolero, implica, bueno, mira, y yo estoy bien y tú estás mal, pero yo te tolero. Es decir, acepto tu derecho a estar equivocado. Pero no dejas de pensar, el otro está mal, el otro está equivocado. La ley me obliga a tolerarte, entonces, pues ya, te tolero, pendejo. O sea, eso no se nos quita de acá, ¿no? No necesitamos tolerancia, necesitamos respeto.
Tú tienes una idea, yo tengo otra radicalmente opuesta. Tus ideas son resultado de tu vivencia, de tus experiencias, de tus circunstancias, y mis ideas son resultado exactamente de lo mismo. Yo no soy tú, tú no eres yo, no podemos comprendernos, podemos respetarnos. No tenemos que comprendernos para respetarnos, pero si nos respetamos podemos empezar a comprendernos y entonces podemos empezar a formar un pueblo. Al final, el planteamiento es claro que hace falta una revolución y solo la puedes hacer tú, y solo la puedes ganar tú. Tú eres, lo único que puedes hacer por México es lo que casi nadie hace, transfórmate a ti. Y el tema de la transformación personal también me ha generado muchas mentadas de madre, porque, ay, sí, claro, es que es ingenuo. Dice, pues yo no sé si es ingenuo o no es ingenuo, sí estoy convencido de una cosa. Hemos tratado durante 200 años la vía contraria, es decir, desde la independencia hasta hoy hemos tratado la vía en la que yo tengo este proyecto y se lo voy a imponer a todos por la fuerza. Es decir, ya hemos tratado de cambiar violentamente a los demás y no nos ha funcionado. Ya podríamos probar el camino contrario, tratar de transformarme a mí para dejar de ser violento. Estoy convencido de que por el camino que llevamos 200 años equivocándonos, podemos llevar 200 años más equivocándonos. Y también estoy convencido de que si hoy cada mexicano decide ser menos gandalla, mañana tenemos un México menos gandalla. El cambio personal es fundamental. La única revolución que funciona es la revolución interna. Con Macio Sare, también hay que decirlo, le dije adiós a la etapa México por un rato. Ya me cansé de escribir de México, no porque no haya temas, porque vaya que los hay, pero justo algo que promuevo en casi todos mis, bueno, casi en todos mis libros es, no somos mexicanos, nadie nació mexicano. Naciste con la mente en blanco, ser mexicano es una idea, igual que ser gringo, igual que ser español, igual que ser judío, que ser musulmán, que ser hombre o que ser mujer. Todo es un constructo social. Seamos simplemente humanos y ya, ¿no? Hay muchos temas que me llaman la atención y justo pues no quiero ser encasillado en el tema México. El primer libro que publiqué muy distinto al tema México fue precisamente el Evangelio según Luzbel. Me encanta porque lo presenté aquí, con esa imagen detrás. Aunque en realidad si uno lee el Evangelio según Luzbel, o sea, es un libro lleno de paz, lleno de amor, lleno de Dios, lleno de todo, ¿no? No solamente me salí de México, le di la vuelta al mundo, es decir, conté la historia, es la historia de toda la humanidad contada por Luzbel desde el fin de los tiempos, incluyendo todas las religiones, las filosofías, la ciencia, con un toque muy humano, muy místico, muy espiritual. Y los primeros que ya me tenían encasillados eran acá los editores, dije los editores, el conglomerado anónimo, la editorial. No, bueno, se entiende, ¿no? Yo llevaba pues mi trilogía del misterio del águila, 3 libros, los mitos que nos dieron traumas, los cimientos del cielo, la tiranía de la ciudad, 5 o 6 libros, México, México, México. Y les había ido muy bien, que de pronto salgas con un libro más místico, con ese título tan controversial, el Evangelio según Luzbel, y que resulta que hablas de la historia de la humanidad contada desde el Medio Oriente, incluyendo todas las religiones, sonaba muy raro. Afortunadamente le fue muy bien. Yo hasta la fecha es el libro que más me gusta. Creo que quedó una cosa muy linda, muy hermosa, ¿no? Pero bueno, después pues volvimos con Macio Sare y definitivamente es por un rato mi adiós a la historia de México, por eso después siguió Traición y Revolución, por eso después sigue Paz en la Guerra de los Sexos y lo que llega para septiembre, ahora sí, es literatura fantástica. Me voy a meter en un rollo muy complicado, en un género que no es acostumbrado si no eres anglosajón, la fantasía, pero estoy seguro que va a quedar una cosa muy linda, ¿no? Voy a volver al tema México en el 2021, porque también es obligado. En el 2021 es un año interesantísimo, se cumplen 200 años de la independencia, 27 de septiembre de 1821, cuando entra Iturbide a la Ciudad de México, y se cumplen 500 años de la caída de Tenochtitlan, 13 de agosto de 1521. Esa doble conmemoración en el mismo año se tiene que convertir en un libro, por supuesto, y pues ya me estoy adelantando hasta el 2021, pero creo que lo que voy a hacer para ese año es una novela sobre Hernán Cortés. Creo que es algo que urge en este país, entender mejor al hombre sin el cual este país no existiría.
que de pronto suena muy brusco decirlo así porque nos han enseñado que es el maldito, miserable, infame, desgraciado, conquistador, culpable de todos nuestros problemas y sin el cual este país no existiría, no como es hoy, no como lo conocemos hoy, y no estaríamos aquí nosotros mentándole la madre al español en español y diciendo en español que no tenemos nada que ver con esos desgraciados españoles. Lo cual, bueno, no hay que ser un genio para entender que hay una gran contradicción en todo esto, ¿no? Estar en este edificio barroco y decir, bueno, barroco por dentro, neoclásico por fuera, mezcla muy extraña de todos los estilos europeos y españoles, y decir que no tenemos nada que ver con los españoles. Estar orgullosos de nuestras ciudades coloniales y decir que no tenemos nada que ver con los españoles, ¿no? Igual que tenemos todo que ver con todas las culturas indígenas que habitaban aquí antes de los españoles, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, ya me brinqué hasta el 2021, probablemente sea lo que vaya a hacer, una novela sobre Hernán Cortés. Ahora sí me regreso a Traición y Revolución. 100 años de la Revolución Soviética, solo me emocionó a mí, pero es un acontecimiento fundamental para entender la historia del siglo XX. Yo creo que quedó un libro muy bonito, si no lo han leído, se los recomiendo ampliamente, igual que les voy a decir, yo lo escribí, pero sí creo que quedó muy lindo. Para mí fue un reto muy difícil. Por un lado, una novela sobre la Revolución Soviética escrita en México por un mexicano, no es lo más normal. Después, que es un tema muy controversial, pasa como con nuestras elecciones. O sea, con Lenin, Trotsky y Stalin nada más tenemos ideas absolutamente contrarias, ¿no? O es el gran héroe del proletariado o es el maldito dictador. Y la verdad es que no son ninguna de las dos cosas, o no solamente esas dos cosas, si son un poco las dos cosas. Todos los personajes históricos tienen claroscuros. Entonces, bueno, y Rasputín, que es el otro personaje que aparece en esa novela, que también esta idea de o era un místico santo que sanaba con la oración o era un maldito cogelón. Y digo yo, pues como si no pudiera hacer las dos cosas, ¿no? Como si no pudiera ser un cogelón y un místico que sana gente. Pensamos que no por esta cultura que hemos hecho donde el sexo es malo. Entonces, no, si al Señor le gusta el sexo, entonces no puede ser un santo. Se pueden ser las dos cosas. O por lo menos uno puede vivir en el intento. Es divertido, es divertido. Pero bueno, yo originalmente quería escribir una novela que iba a empezar en la Revolución Soviética, iba a llegar a la década de los 20, iba a llegar a la muerte de Lenin, al arribo al poder de Stalin, y la novela iba a llegar hasta México, al asesinato de Trotsky, y al final la novela transcurre únicamente en 1917. Ahí descubrí una cosa que ya empecé a descubrir con el Evangelio según Luzbel, porque cuando yo me senté a escribir ese libro, solo tenía el título, no sabía ni de qué se iba a tratar, pero pues puse la computadora, la abrí, me puse a escribir, salió en 17 días, esa cosa que a mí me encanta. Y con esto yo tenía muy claro lo que quería escribir y luego quedó una cosa completamente diferente. Entonces me di cuenta que uno no es dueño de su proceso creativo. Tú puedes tener una idea de lo que quieres escribir y luego te llega otra cosa completamente diferente. Pero bueno, entonces quise usar a dos personajes, hombre, mujer, Constantín y Anastasia, que además, claro, Constantín de origen humilde, proletario, de padres marxistas, Anastasia, pues de origen noble, doncella de las hijas del zar, justo para mostrar las dos grandes polaridades de aquella Rusia de 1917, el noble y el proletario. Evidentemente el noble y el proletario vivieron la revolución de manera muy diferente. Y evidentemente entienden a Lenin, a Trotsky, a Stalin y a Rasputín de maneras muy diferentes. Entonces quise usar estos dos personajes justo para pues irte contando dos versiones, ¿no? Cuando habla Constantín, Lenin es lo máximo, Stalin es lo mejor que le pudo pasar a la humanidad y Trotsky es un embaucador. Cuando habla Anastasia, pues Rasputín es un santo y el que es un embaucador es Lenin, en fin. Y ahí tienes, ¿no? Las dos visiones, contada desde la voz y la memoria. Empiezo a contarles la novela la noche del 9 de noviembre de 1989, cuando cae el muro de Berlín. Porque es el final de la era que empieza con la Revolución Soviética en 1917. Esa noche que cae el muro de Berlín, mis personajes ficticios, aclaro, Anastasia y Konstantin, tienen 89 años. Nacieron con el siglo, en 1900. Eso quiere decir que vivieron la revolución, bueno, son rusos, vivieron la revolución rusa pues siendo unos adolescentes de 17. La carne de cañón que los líderes de la revolución siempre necesitan, los jóvenes idealistas. Y desde que tienen 17 años y se conocen, se aman, se encantan, están locos el uno por el otro y en toda su vida nunca se atreven a estar juntos.
y no se atreven a estar juntos porque tienen ideologías diferentes. Primero, pues porque yo soy proletario y tú eres aristócrata. Después, cuando descubre Constantine que Anastasia, a pesar de aristócrata, se acerca mucho al pensamiento marxista, sí, pero tú estás con Trotsky y yo estoy con Stalin. Y así se encontraron pretextos a lo largo de 89 años para mantenerse separados, para no atreverse a amarse porque tienen ideas diferentes. Y claro, cuando una ideología no te permite amar, pues hay que entender que algo está mal con tu ideología. Lo único que tenemos que hacer los seres humanos es amarnos. Me regreso otra vez al Evangelio según Luzbel, porque, claro, el shock que le hacía a mucha gente ver en el título, Luzbel, es un choque que también tienen los personajes de ese libro, cuando son los últimos dos sobrevivientes de la especie humana y se encuentran con Luzbel y le dicen, no, espérate, pero tú eres el diablo. Y les dice Luzbel, ¿yo? ¿Y quién acabó con el mundo? ¿Quién acabó con la humanidad? ¿Quién destruyó su planeta? ¿Yo? Fueron ustedes los que mienten, los que roban, los que engañan. Siempre fueron ustedes y nunca necesitaron un demonio para eso. Y al final les dice Luzbel, hay una sola cosa. Porque además sí los regaña, porque es como decir, oigan, casi como que les plantea, no saben el problemón en el que me metí con Dios para darles el fruto de la conciencia, y ustedes lo desperdiciaron en matarse, cuando todo lo que tenían que hacer era amarse, entender lo que son, entender la divinidad que son y amarse. La única religión que tenían que practicar era amarse. Y lo único que hicieron fue odiarse con los maestros de amor como pretexto, además. Entonces, eso aplica a todos los niveles, por supuesto. Sea que eres comunista, sea que tienes una religión, si una ideología no te permite amar de manera plena, total y absoluta a tu prójimo, tu ideología está absolutamente equivocada. Entonces, lo que hago es contarte la historia, entonces, claro, desde la memoria, pues estos dos viejitos de 89 años, que es muy bonito porque cada uno está en algún lugar, una vive en Berlín Occidental, el otro en Berlín Oriental, cuando se enteran que ha caído el muro, y cuando se enteran que ha caído el muro, cada uno, que llevan 28 años sin verse, desde que el muro fue levantado, tienen perfectamente claro, pues tengo que ir a la puerta de Brandenburgo a encontrarme con el otro. Oye, pero ¿cómo sabes que te lo vas a encontrar ahí? No lo has visto en 28 años, a lo mejor ya se murió, y cada uno lo tiene muy claro. No, nos quedamos de ver cuando cayera el muro. Ya luego en la novela te enteras cómo es que llegan a ese acuerdo, ¿no? Pero mientras cada uno va camino a la puerta de Brandenburgo, le van contando su historia a un joven que los acompaña y te vas enterando cómo se las ingenian para no amarse, para separarse, para tenerse miedo. Finalmente se encuentran a los 89 años en el centro de Berlín, con la gente festejando que ha caído el muro. Se cuestiona mucho ese festejo, porque, bueno, en el mundo en el que vivimos hoy es el mundo resultado de la caída de la Unión Soviética y el muro de Berlín, y no está mejor. Pero bueno, esos chavos están emocionadísimos en el 89, ¡wow, qué gran revolución! Y le dice a Anastasia, a su nieto con el que está, le dice, no creo que augure nada bueno, yo también viví la gran revolución que iba a transformarlo todo y tampoco transformó nada, porque vuelvo al mismo mensaje reiterativo, la única revolución es interna, y la única revolución que no ha hecho a la humanidad, amor total, amor absoluto, amor incondicional. De eso se trata todo, ¿no? Entonces, desde la memoria de estos dos viejitos de 89 años que se encuentran en la puerta de Brandenburgo, que al final le dice Constantine a Anastasia, pues qué triste, nos tardamos 89 años. 89 años nos tardamos en aprender a amar, qué depresión. Y claro, Anastasia le dice, alégrate, aprendimos en esta vida, aprendimos antes de morir. Si tú aprendes a amar en una vida humana, amar en totalidad, en plenitud, de manera absoluta. Si tú aprendes eso en una vida humana, aprendiste todo lo que tenías que aprender y lo único que tenías que aprender y desaprendiste todas las demás pendejadas. Que es muy importante, el proceso de desaprender es fundamental, ¿no? Y en realidad la novela transcurre a lo largo de 1917. Empieza un poquito antes, a finales del 16, con el asesinato de Rasputín, y luego pues todo el 17...
ubicarlos en el ambiente en el que se lleva a cabo la Revolución Soviética, que es la Primera Guerra Mundial, a la que entra el Imperio Ruso muere en la Primera Guerra Mundial, por eso nace la Unión Soviética, bueno, por eso Lenin puede ganar su revolución, pues, ¿no? Entonces, vemos la caída del zar, cómo se forma el gobierno provisional, cómo está todo el ambiente de la Primera Guerra Mundial, en abril, cuando Lenin llega a la estación de Finlandia, en mayo, cuando es Trotsky el que llega a la estación de Finlandia, en junio, cuando el gobierno provisional ruso organiza el último ataque en la Primera Guerra Mundial, en julio, cuando es el primer intento rebelde de tomar el poder, así por supuesto hasta llegar a octubre, cuando finalmente los bolcheviques toman el poder, y pues finalmente verano del 18, cuando los bolcheviques asesinan al zar y a toda su familia. Entonces, en realidad, la novela transcurre en ese periodo, del asesinato de Rasputín al asesinato del zar. Evidentemente Lenin, Trotsky y Stalin pues son los personajes más importantes, los personajes reales más importantes de esta novela, aunque el que fue una sorpresa en particular para mí fue Rasputín. Según yo, Rasputín iba a aparecer de forma anecdótica en la novela y se coló hasta en la portada, porque de pronto hablé de Rasputín en todos los capítulos, pero es que cuando estaba con el tema de pues ampliar la información sobre Rasputín, me encontré con dos cosas que para una novela por lo menos eran muy interesantes. Por un lado, el tema de que, aunque la versión tradicional de la historia nos dice que Rasputín fue asesinado por Félix Yusupov, un aristócrata ruso, pues me encontré con la versión en la que a Rasputín lo mata el servicio secreto del Imperio Británico. Y cuando los británicos están metidos, siempre hay una buena novela, porque los ingleses son el diablo. O sea, es una cosa impresionante. Y claro, ¿qué hacen los británicos en esa Rusia y por qué le importa al servicio secreto británico matar a Rasputín? Es parte de lo que vamos a ver en la novela. Y la otra cosa que casi nadie conoce de Rasputín, se conoce esta idea de que si era muy influyente porque pues se dio a todas las mujeres de la nobleza rusa y pues le hablaba al oído a la zarina y por lo tanto pues manipulaba al zar a su antojo, según se nos cuenta, y que tenía un equipo de 30 centímetros y bueno, las cosas que en general se comentaban de Rasputín. Y casi nadie está enterado del tema de las profecías de Rasputín. Y las profecías de Rasputín son una joya. De entrada porque no son como las de Nostradamus, que puedes interpretar lo que sea en cada una de ellas. Las de Rasputín son muy claras. De entrada, bueno, el hecho de que le escribe una carta al zar profetizando el asesinato de Rasputín y el asesinato del zar, ya. Le profetiza la caída del Imperio Ruso y el surgimiento de la Unión Soviética. También profetiza cuánto tiempo va a durar la Unión Soviética y que finalmente caerá. Es decir, la historia general de la Unión Soviética en el siglo XX se la sabía Rasputín en 1917. Es una cosa muy rara. Entonces, bueno, entender las profecías de Rasputín pues también es una cosa muy interesante. Y entonces, bueno, tengo a este personaje, a Konstantin y a Anastasia, y hay un tercer personaje que a mí me encanta en Traición y Revolución, y me encanta porque en todas mis novelas, quien ya lo ha leído y ha venido a escucharme ya lo sabe, hay un personaje en el que me cuelo yo. Además es bien fácil porque siempre lleva mis iniciales. O sea, ni siquiera es muy difícil encontrar al personaje que me representa a mí, de alguna forma lleva o mi nombre o mis iniciales, ¿no? En el caso de Traición y Revolución es un espía norteamericano que está metido en plena revolución soviética, John Mann, que es un espía que trabaja al servicio de los grandes magnates petroleros norteamericanos que están muy preocupados de que en esta guerra mundial Inglaterra, Rusia y Francia se están repartiendo el petróleo del Medio Oriente. Hay cosas que no cambian. De hecho, en esa novela les cuento ese reparto del Medio Oriente que hacen Inglaterra, Francia y Rusia, del cual Rusia se queda fuera por la revolución en 1916, y es el reparto del Medio Oriente que nos ha causado los problemas que tenemos hoy en el Medio Oriente. Pero bueno, todo esto venía por... Ah, sí, John Mann. John Mann es el que me representa a mí en esta novela, que me lo traje prestado de otra novela. Si alguien leyó Locura y Razón, ahí va a decir, a mí se me hace que este güey y el güey de aquella novela son el mismo, se llaman diferentes, son el mismo. En Locura y Razón,
Estoy hablando de la Revolución Mexicana en la Primera Guerra Mundial y los espías alemanes en México. Y también tengo un agente secreto que sale huyendo de México en 1914. Y desde locura y razón, como me gustó el personaje, dejé sembrado que iba a estar en la Revolución Soviética. Así que cuando estaba con esta novela, pues nada más lo agarré. Y dije, seguimos con la historia. Que es justo, en Locura y Razón, es un hombre con una esquizofrenia bárbara. Y en Traición y Revolución es un hombre en una búsqueda espiritual. Es una cosa muy rara. Pero eso se explica de manera muy simple. Cuando escribí Locura y Razón, yo todavía seguía con una esquizofrenia bárbara. Cuando escribí Traición y Revolución, ya estaba yo en el descubrimiento espiritual. Entonces, por eso el personaje tiene ahí esos cambios tan extraños. Pero bueno, es el personaje que me permite meter toda la intriga internacional, ¿no? Cómo están los británicos metidos en la Revolución Soviética, cómo planearon el inicio de la Primera Guerra Mundial, cómo este conflicto entre franceses y británicos está destruyendo al Imperio Otomano por el tema del petróleo. Y bueno, de Rasputín se decía que era un espía alemán. Y decían que era un espía alemán porque le recomendaba al zar firmar la paz con Alemania, lo cual no le convenía, desde luego, a los británicos, que necesitan que el imperio ruso esté matando a su población contra Alemania en el frente oriental para que Inglaterra pueda tratar de ganarle a Alemania en el frente occidental. Y entonces lo acusan de ser un espía británico, digo alemán, y por eso los británicos quieren sacar a Rasputín de la escena. De Rasputín también se sabe, ¿no? Que no se moría el güey. O sea, que cuando finalmente lo citan para matarlo, él no lo sabía, por supuesto, ¿no? Pero lo envenenan, le dan una charola llena de pasteles envenenados con cianuro y cuenta la leyenda que Rasputín, que además era un dragón, empieza así a empacarse los pastelitos y Félix Yusupov, el noble que tenía que matar ahí viendo, este güey, ¿a qué hora se va a morir? Y de pronto Rasputín tiene un retortijón así, ay, ya pasó. Y sigue comiendo el güey. Entonces sube este hombre y dice, oigan, no se muere Rasputín, y le dan una daga, le dicen, pues ahorita baja y entiérrasela. Pues llega por la espalda, le entierra la daga a Rasputín, Rasputín se levanta y sale corriendo. Entonces sale corriendo de la habitación y este hombre sale persiguiéndolo con pistola en mano y le da 2 tiros en la espalda. Rasputín se cae al suelo, llega Félix Yusupov, voltea el cadáver de Rasputín y de pronto Rasputín abre los ojos y le da una bofetada, como diciéndole, qué cabrón, me mataste. Y todavía se levanta y vuelve a correr hasta que finalmente le dan otro tiro del que tampoco se muere, lo acaban aventando al río y se supone que muere congelado. Pero el cadáver de Rasputín tiene un disparo de bala aquí. O sea, en medio de los ojos, un disparo que le dan de frente. Y ese es el disparo que viene de la pistola de John Scale, un agente secreto británico. Pues bueno, esa parte pues ahí se la van a encontrar en Traición y Revolución, por supuesto. Claro, de Lenin también se decía que era un espía británico, digo alemán. Por lo mismo, Lenin también quiere declararle la paz a Alemania, por razones diferentes. Lenin porque siempre dijo, esto es una guerra de capitalistas, no tenemos nada que hacer ahí. Y lo más importante, Lenin quiere hacer la revolución, triunfar y tomar el poder. Y resulta que los alemanes se lo ponen en bandeja de oro cuando Lenin está exiliado en Suiza y llegan agentes secretos del Kaiser a decirle, oye, pues te subimos a un tren, lo tapiamos por completo y te dejamos en Rusia con tu gente, con armas y con 10 millones de marcos en oro para que hagas la revolución, tomes el poder y firmes la paz. Y Lenin, que decía el único parámetro de lo moral es la revolución, dice, pues sí, si los capitalistas con tal de matarse entre ellos me hacen ganar mi revolución, pues ahí les voy. Claro, eso permitió que mucha gente nunca dejara de acusarlo de ser un espía alemán. Yo creo que no lo fue, yo creo que en realidad era un revolucionario que supo aprovechar su oportunidad, pero bueno, pues todo eso está metido ahí. Pero bueno, Rasputín se acaba convirtiendo en el personaje fundamental de la novela. Al final, por supuesto, pues tenemos a Anastasia Constantin, de 89 años, en la puerta de Brandenburgo, viendo a los jóvenes celebrar la caída del muro de Berlín, abrazándose Oriente con Occidente, los músicos tocando, las cervecerías regalando cerveza, y Anastasia y Constantin sin confiar mucho en que esta revolución vaya a ser mejor que otras, porque justo entendieron que la única revolución es interna. La revolución que nunca hace la humanidad, la única revolución que tenemos que hacer, pues es interna. Y termino precisamente citando una de las profecías de Rasputín en una carta que le escribe al zar, donde le habla de que será asesinado él, Rasputín, de que será asesinado el zar,
de que vendrá la Unión Soviética, de que caerá la Unión Soviética, y le dice, cuando caiga este imperio negro y resurja la iglesia, porque habla de la iglesia ortodoxa rusa, evidentemente, la planta y el veneno del egoísmo habrán anidado en el corazón de todos los hombres. Como dejándole claro, o sea, ese mundo va a estar terrible. Y sin embargo, dice algo muy bonito, pero siempre hay otras dos plantas que pueden germinar en el corazón humano, la del amor y la del altruismo. Y al final es con lo que termina las profecías de Rasputín y prácticamente la novela, ¿no? La idea de el amor total, el amor absoluto, el amor sin expectativas, es la única revolución que puede salvar a la humanidad. Y al final de lo que se trata, traición y revolución, termina siendo de eso, es decir, sí que se enteran de toda la historia de la Revolución Soviética, creo yo, que muy bien contada, pero pues insisto, yo qué les voy a decir, yo lo escribí. Hay algunos libros de los que no estoy orgulloso, eso también hay que decirlo, creo que hasta eso, la capacidad de autocrítica, pues hay más o menos. Creo que se enteran muy bien de la historia de la Revolución Soviética, su relación con la Primera Guerra Mundial, su relación con el reparto del Medio Oriente, la relación con el Imperio Otomano, cuando los ingleses toman Constantinopla en la Primera Guerra Mundial, en fin, hay varias cosas, ¿no? Pero, y pues desde luego la caída del muro de Berlín, y, en fin, el fin de la era soviética, pero particularmente es ese mensaje de solo hay una revolución posible y es amarnos a todos, lo único que nunca hemos aprendido a hacer. Y bueno, entonces, como les presumía al principio, pues esos son los libros del año pasado. Oficialmente en 2 semanas sale a la venta Paz en la Guerra de los Sexos, pero pues sí logramos traerlo aquí a la Feria de Minería. Entonces tienen la primicia, la primer presentación de ese libro, y es como la preventa porque todavía no está a la venta en ninguna librería, va a estar hasta finales de este mes. Paz en la Guerra de los Sexos, pues también es muy raro y muy diferente a todo lo que he escrito, pues habla de sexismo, machismo, feminismo, la estructura patriarcal, particularmente eso, ¿no? La estructura patriarcal de la sociedad. Me he dado cuenta que a las feministas no les gusta mi libro, ni hablar. Como dice la canción, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Porque claro, el planteamiento fundamental es que hemos generado un mundo terrible donde hombres y mujeres nos tenemos miedo los unos a los otros. Y claro, es toda la revisión histórica para entender por qué nos tenemos miedo. Y sí trato de ser muy equilibrado, creo que le cargo la mano un poco más al hombre, aunque no todo el mundo está de acuerdo con eso, es decir, las mujeres le tienen miedo a los hombres y tienen razón. Es que es tan fácil como eso, ¿no? Porque claro, sí tenemos una estructura patriarcal machista que ha sometido por completo los principios femeninos de la existencia y por añadidura a las mujeres, ¿no? La mujer le tiene miedo al hombre, pero el hombre le tiene miedo a la mujer, y mucho. Y claro, el hombre también tiene sus razones para tenerle miedo a la mujer. Probablemente la mujer no entiende esas razones. Igual que los hombres podríamos tratar de no entender las razones de las mujeres, aunque son más evidentes, cabe señalar. Pero al final nos tenemos miedo. Y el miedo es el origen del odio. Entonces, si tú le tienes miedo al hombre y a la mujer, entonces le tienes rencor y odio al hombre y a la mujer. Y entonces vamos a seguir eternamente divididos. Y es decir, peleamos como si fuéramos dos especies diferentes por el dominio del mismo planeta. Somos una sola humanidad y no hemos logrado hacerla. Por supuesto, trato de contarles con ciertos pasajes históricos desde la revolución agrícola, cómo se va dando una estructura donde dominan los hombres y cómo se va sometiendo no solo a la mujer, sino a lo femenino. Y ojo, esto es muy importante, una sociedad patriarcal es una sociedad que somete lo femenino, no necesariamente y no solamente a la mujer. Los hombres tenemos un aspecto femenino y también queda sometido en nosotros ese aspecto femenino. No está padre ser al que educan para que tienes que ir a la guerra a matarte contra otros hombres que no te han hecho nada porque sus respectivos amos están encabronados entre ellos. No está padre. Ser el rey del castillo a muchos les puede gustar, a muchos no nos gusta. Ser visto como un proveedor tampoco nos gusta. Sin embargo, así como a la mujer no se le ha dado libertad de ser realmente mujer, pues al hombre tampoco. Ahora, no me meto mucho a esa discusión porque entonces
volveríamos al tema del conflicto, conflicto, conflicto. Trato de entender yo, y así de comunicárselos a ustedes, cómo desde la revolución agrícola hace 12,000 años se va formando la estructura social que tenemos, la estructura familiar que tenemos, la estructura jurídica, religiosa, ética, moral que tenemos, que efectivamente va separando a hombres y mujeres desde el principio hasta convertirnos prácticamente en enemigos. Pero la mayor parte del libro, la verdad es que, bueno, quien ha seguido mi obra tiene muy claro que cada vez uso más la historia como un pretexto para hablar de temas espirituales, ¿no? Ya alguna vez me decía alguien el año pasado, ya sal del closet. O sea, eres un místico de closet, ya sal del closet. Ya no nos tienes que poner la historia como pretexto, dinos directamente que nos vas a hablar de Dios, ¿no? O cualquier cosa de esas, ¿no? Bueno, me parece que la historia es muy útil porque nos ayuda a entender por qué somos como somos los seres humanos, ¿no? En este caso, entender que la estructura patriarcal y machista que somete a esta sociedad, a esta no me refiero a México, aquí sí ya hablo de todo el mundo, se ha venido construyendo durante los últimos 12,000 años, desde la revolución agrícola hasta hoy. Hago, por supuesto, algunos capítulos donde me concentro más en la Ilustración, la Revolución Francesa, donde los desgraciados de los ilustrados es libertad, igualdad y fraternidad para los hombres. O sea, las mujeres ya se levantaron en armas con nosotros, ya derrocamos a la monarquía, ya váyanse a su casa de regreso. O sea, los ilustrados resultaron machistas como pocos, ¿no? Los marxistas resultaron mucho menos machistas, porque aquí el tema es todos somos camaradas, ¿no? La mujer también puede trabajar todo el día. Y fue la gran libertad que obtuvo la mujer, trabajar. Yo no acabo de entender ese tema, pero bueno, yo estoy tratando de dejar de trabajar. Pero bueno, es como el tema del matrimonio, los gays están peleando porque los dejen casarse cuando los hombres y mujeres heterosexuales ya no nos queremos casar. Yo que les digo que me acabo de casar, pero bueno, es una historia diferente. Evidentemente es diferente. Entonces, bueno, hay muchos capítulos analizando mitos, obviamente aparece ahí el mito de Adán y Eva y la tercera en discordia, la famosísima Lilith, que de alguna forma representa a la mujer de espíritu libre, que cuando Adán le dice, oye, pero es que tú vas abajo, el otro le dice, ¿y por qué? Si somos iguales. Y lo que yo no entiendo es que cuando Lilith quiere ir arriba, Adán se queja. O sea, Adán, en fin. Pero se queja con un Dios que aparentemente también es macho y entonces se ponen de acuerdo y expulsan a Lilith del paraíso. Aunque otras versiones del mito nos dicen que Lilith no es expulsada del paraíso, que ella decide irse. Y decide irse porque paraíso con sometimiento no es paraíso. Entonces una Lilith que tiene que estar sometida a Adán y a un Dios que es hombre y macho, dice, no, mire, quédense con su club de Toby, yo me voy al mundo que se ve que está más chévere, ¿no? Entonces, pero entender a profundidad, por supuesto, el mito de Adán y Eva, el mito de Adán, Eva y Lilith, y me meto con otros mitos, los mitos creacionistas de casi todas las culturas te hablan de lo masculino y lo femenino. Por supuesto, el yin-yang aparece en todo el libro, la filosofía del yin-yang, y entender que lo masculino y lo femenino, como todas las contradicciones de la existencia, no son contradicciones, es una fusión. Y que al final es eso, ¿no? Los hombres le tenemos miedo a las mujeres y las mujeres a los hombres. Yo no entiendo a las mujeres, pero a ver, y eso también lo explico en el libro, no las entiendo por algo muy simple, no soy mujer. Entonces yo no entiendo a una mujer, ni puedo pretender que la voy a entender, no importa, la puedo respetar. Y justo puedo entender que no la entiendo, partir de la base de que no la entiendo, partir de la base de que somos diferentes y por lo tanto complementarios. Y la mujer no me puede entender a mí porque no es hombre, no entiende los temores que yo tengo como yo no entiendo los temores que tiene la mujer. Y tampoco los tiene que comprender. Basta con respetarlos y entender, somos diferentes. Desde estas diferencias, ¿cómo le hacemos para construir juntos? Porque claro, en esta cultura patriarcal y machista en la que vivimos, insisto, a los hombres también se nos oprime nuestro lado femenino. Y el lado femenino es hermoso. Como hombre lo necesitamos, ahí está nuestro remanso de paz, pues, ahí está nuestra intuición, ahí está nuestra conciencia, ahí está nuestra más profunda sabiduría, en nuestro lado femenino, no que el masculino no tenga cosas buenas, pero... Y lo terrible es que a las mujeres en la cultura patriarcal y machista también se les oprime el lado femenino.
O sea, el problema no es contra las mujeres nada más, es contra el aspecto femenino de la existencia. Vivimos en un terrible desequilibrio. La invitación de paz en la guerra de los sexos al final acaba siendo mucho más espiritual, evidentemente. Una vez más, la guerra es en tu interior. La guerra entre lo masculino y lo femenino está ocurriendo en tu interior. El conflicto entre hombres y mujeres está ocurriendo en tu interior. Tienes que resolverlo tú. Y darte cuenta de que todos somos una construcción inconsciente que hemos hecho a lo largo de siglos y milenios de pasado, y que entonces, efectivamente, como dicen las mujeres, normalizamos la violencia. Yo empiezo con un prólogo diciendo, yo jamás me he considerado agresivo contra una mujer ni violento, pero un día, haciendo conciencia, te das cuenta de que aunque tú no pretendas ser violento con la mujer, si tú simplemente sigues de manera inconsciente las estructuras de esta sociedad, vas a ser violento contra la mujer, aunque sea psicológica, bueno, aunque sea, o sea, tú puedes decir, si yo jamás he tocado a una mujer, no, pero y verbalmente y psicológicamente, y que si tú inconscientemente repites la estructura en la que estamos, vas a ser violento contra las mujeres. Pero como mujer pasa lo mismo, si simplemente repites inconscientemente esas estructuras, acabarás siendo violenta contra el hombre. Entonces lo que importa es ver con conciencia esta terrible estructura que hemos hecho, porque este machismo patriarcal nos rompe la madre a todos y por supuesto nos destruye como humanidad. Entonces es hacer ese ejercicio mucho más místico, mucho más espiritual de sanar tu mente, sanar tu división, sanar tus conflictos entre lo masculino y lo femenino. De eso acaba tratando Paz en la guerra de los sexos. Es una invitación a la paz interior, que es la única paz que existe. Lo repito frecuentemente, tu guerra y tu paz son la guerra y la paz del mundo. Tú llevas contigo tu guerra y tu paz a donde vayas. Entonces, una mente con conflicto solamente podrá ver, percibir y generar un mundo en conflicto. Una mente que logra declarar la paz adentro de ti mismo es una mente que va a ver, percibir y crear un mundo en paz. Lo mejor que podemos hacer por la humanidad es generar un mundo en paz. Y la única manera de ser pacifista es estar en paz contigo. Sin eso no tienes nada. Y si tienes un problema con el otro sexo, con el otro género, con el otro aspecto de la existencia, vas a vivir fragmentado. De eso acaba tratando Paz en la guerra de los sexos. Prácticamente tengo que terminar porque hay que firmar libros. Nada más, bueno, comentarles muy brevemente, el otro proyecto en el que estoy trabajando es un proyecto que solo va a salir en digital, porque estamos tratando de incentivar el mercado digital y matar menos árboles y demás. Pero es un proyecto muy lindo, se llama La Revolución Humana, una historia de la civilización, y es la historia de la civilización desde que adquirimos conciencia como especie hace unos 100.000 años, pasando por la revolución agrícola, el origen de las religiones, la revolución que nos lleva al monoteísmo, la revolución que significó la llegada del mundo moderno, la ilustración, la revolución francesa, la revolución industrial, la revolución soviética, hasta el siglo XXI en el que nunca va a haber una revolución porque no dejamos de ver esta cosa. Y esta cosa está hecha para que no haya revoluciones, ¿no? Ahí la idea es que son entregas cortas, son entregas de 30 a 35 páginas, creo que valen 20, 25 pesos, ¿sabes? Y sale una por mes a partir de marzo. No les sé decir dónde comprarlo, ese es el problema. Pero estoy seguro que si en internet buscan La Revolución Humana de Juan Miguel Zunzunegui, les va a aparecer. No, muy pronto voy a estar en redes compartiendo ese tema. Y bueno, para terminar, el proyecto para septiembre es, ahora sí, porque lo he estado cantando desde hace mucho tiempo, una saga de literatura fantástica. El primero sale en septiembre de este año, la idea es que el segundo son 3, que el segundo salga en marzo del año que entra y terminar en septiembre del año que entra. Va a ser una cosa muy linda, donde va a haber un mundo muy extraño e interesante, formado por sueños, donde hay humanos, hombres de arena, gigantes rojos, gigantes de hielo, dragones de fuego, dragones de viento, animales que hablan. Está muy loco. Dioses del pasado viviendo. Y todos se pelean por la isla de los ancestros. En fin, es una cosa muy rara que en realidad es una alegoría fantástica de nuestro mundo, por supuesto. En fin, eso va a salir en septiembre, no se los voy a platicar porque pues todavía no lo termino, todavía no sé de qué se trata, todavía no lo presento, todavía no sé en qué va a acabar. Pero pues es la aventura en la que
decidí meterme ahora, ¿no? Literatura fantástica, que evidentemente tendrá mucho de historia, mucho de comprensión de nosotros mismos, y aquí sí salí del closet. Es un libro con una beta espiritual clarísima, pero en fin, creo que va a quedar muy bien. De momento, pues les presumo estos tres: Macio Sare, nuestro extraño enemigo, para entender por qué somos enemigos unos de nosotros; Tradición y Revolución, para entender pues toda la revolución soviética, pero también para entendernos más a nosotros mismos y esa revolución de amor que no hemos hecho; y pues irles presumiendo Paz en la Guerra de los Sexos, que como primicia lo tenemos aquí, en la Feria del Libro de Minería. Y el mensaje final de todos es, termina diciendo algo así como: no te has cansado de estar en conflicto, no te has cansado de estar en guerra, no te has cansado de ser un ser fragmentado. Ya, descansa, declara la paz y vuelve a casa. Al final, eso es lo que todos los seres humanos tenemos que hacer: descansar, declarar la paz y volver a casa. Esto es una invitación, es un recorrido prácticamente desde que aparentemente fuimos expulsados del paraíso, cosa que no ocurrió nunca, nos fuimos nosotros solitos, y por supuesto tratar de encontrar el camino de regreso al paraíso, que es la gran búsqueda en la que tiene que estar metida la especie humana. El paraíso existe y ni siquiera está después de la muerte, está aquí y ahora, y todo depende de lo que metes en tu mente. Lo que no está en tu mente no está en tu vida, decían los taoístas. Si tú sacas el conflicto de tu mente, sacas el conflicto de tu vida. Si llenas de amor y compasión tu mente, lo único que vas a ver en tu vida es amor y compasión. Entonces, al final es pues la invitación de prácticamente lo que siempre escribo, la invitación muy clara de paz en la guerra de los sexos. Y pues bueno, espero que se la hayan pasado a gusto esta última hora. El tiempo vuela cuando uno está platicando. Muchas gracias por venir. Gracias.